Contexto tiene que haber. Eso lo logramos bastante seguido. Hablando de música, te vamos a convidar con un tema musical. ¿Te gusta el tango? Me gusta, sí. Bueno, te vamos a hacer escuchar un poco de lo que pasa ¿A tu hijo? en la escena. Sí. Yo quería decir un poco más. No, pero decía el nombre. No, pero no es mi hijo solamente. Se llama El Enganche. Y también tiene madre. Tiene madre. Y aparte... Bueno, vamos a escuchar. Bueno, cuando después de la madre hablamos de la cosa y todo eso, ¿viste? A ver qué te parece. Vamos a escuchar. Raspas el barro de tus pies, pero las huellas no se van. Tu hermano fue un peldaño, tu prójimo un escollo, pisoteando y empujando, te robaste el pedestal. Del piso hasta las manos. Bueno, aquí estamos con Alejandro charlando de muchas cosas. Escuchando música, gracias por la presentación, gracias. Me la facilita. Así, escuchando música de tango que teníamos ganas de, yo tenía ganas de escuchar, así que, pero bueno, Gabriel, ¿qué te parece? A ver, sí, porque a ver, tenemos material, charlar, tenemos mucho para, claro. Sí, tenemos material muy interesante para poner en conversación. En relación a las publicaciones de Alejandro, ¿no? Que bueno, un poquito empezamos a hablar de esa primera, ¿no? En relación a los párpados del oído, que en realidad, bueno, ya... No hay, que en realidad no hay. Tenés buenos títulos, porque... hay sorderas, ¿no? Pero serían sí, párpados, no sé. Pero... Déjeme completar la idea, Belorino. El párpado ya le llamó, nuestro invitado le llamó la atención hoy en el bar. Bueno. Y ahora otra vez... Vamos a seguir contando intimidades. Acuérdese que estamos en el aire. No, le decía Alejandro que tenemos acá un título provocador, ¿no? Que una de las cosas que mi compañero Roberto te llamaba la atención en relación a esta conexión rara en el título, ¿no? Entre la costumbre y el deseo, ¿no? Sí, y los títulos son buenos. Después, bueno, tendrán que leer el libro para encontrar algo más. Pero tiene que estar a la altura del título. Claro, pero libro, creo que el título expresa muy claramente lo que fue este recorrido de trabajo. Bastante arduo, porque cuando uno hace un trabajo de este tipo, sale de la tesis de maestría, ¿no? Entonces, que es un trabajo de mucha investigación bibliográfica, de mucho recorrido, ¿no? Y de mucha confrontación discursivas. Y esa mala costumbre de desear, voy a comentar dos cuestiones que me parecen muy significativas, que tienen que ver con ubicar tres ejes que me parecen muy importantes y que no son ajenos a lo que está pasando ahora. A ver. Que lo remarcó tanto Nora Merlí, que presentó mi libro en Buenos Aires, y Alfredo Jerusalinsky, que lo presentó en Rosario. O sea que lo leyeron el libro y encontraron algo que les pareció muy interesante, que tenía que ver no solamente con un trabajo académico, conceptual, sino que este libro lo que plantearon que era pertinente por lo que estamos atravesando en estos tiempos. Y Nora retoma algo que tiene que ver que uno tiene que ser coherente en algún sentido de la producción que hace, creativa, deseante o de escritura, con los tiempos que uno está viviendo, ¿no? Y creo que este libro lo planteo, y ellos también lo plantean, tiene que ver con estos tiempos que estamos viviendo. ¿En qué sentido? Yo planteo
una relectura de lo ético y lo moral, del goce y el placer, y de la cuestión de la política de los bienes y lo que está aconteciendo en estos tiempos en torno a las nuevas modalidades de poder, con una base, yo diría, no capitalista, neocapitalista, que genera una universalidad y una idea de un bien absoluto que es arrasador. Esta es una de las cuestiones, que es moral. ¿Qué quiero decir cuando es moral? ¿Por qué moral? Yo trabajo mucho en algunas partes del libro lo que es Kant con Sade, que no lo trabajo yo, lo trabajó Walter Benjamin, Teodoro Adorno, Lacan, Derrida, Deleuze. O sea, es un tema. Hay una tradición Es un tema lectura, que me parece que ahí, y yo lo planteo, hay una matrix de la cual no estamos ajenos, y que creo que en estos tiempos eso que de alguna manera uno creyó superado, ¿no? Esta racionalidad ilumínica, ¿no? De lo que fue la revolución burguesa, el nacimiento de la revolución industrial, el capitalismo. Todas las tentativas de domesticación del deseo, ¿no? Esta es la cuestión. Sí. Me parece que en estos tiempos retornan de una manera muy poderosa y muy destructiva. No vamos a hablar acá de cuestiones conceptuales, es un programa de divulgación, pero ¿viste? Bueno, uno sabe un poco lo que tiene que ver con la repetición, la pulsión de muerte, estos goces. El goce no es que sea malo, pero hay goces que realmente operan de una manera muy cosificante del sujeto. En estos tiempos, y creo que esto no es muy lejano, hace 20, 30 años, a partir de ciertos cambios muy rotundos que hubo en las modalidades de transmisión discursiva, ya no son necesarios misiles para controlar a sujetos. No. Esto nos hace pensar en la subjetividad de la época y estar advertidos de estas cuestiones. Yo creo que el deseo es como convocar una ética del deseo, es la herramienta, y yo diría así, el instrumento como para resistir, porque yo creo que es un momento de resistencia, para resistir frente a estos embates. ¿Por qué? Porque cuando hablo de ética, no estoy hablando de una deber ser, Kant, los imperativos categóricos, las máximas de goce sadianas, o sea, no lo que está bien absolutamente. Pero estamos viviendo en un tiempo de un exacerbado positivismo sobre lo que está bien, que lo estamos viendo en las discursivas que uno se sorprende en estos tiempos en Latinoamérica y en el mundo. Sí, porque en el nombre del bien estamos escuchando las cosas más atroces, ¿no? En el nombre de esto, realmente es preocupante. Entonces me parece que esta mala costumbre, y ya termino y te doy lugar, esta mala costumbre tiene dos vertientes. Uno, que replantea la cuestión del bien y el mal, el tema de más allá del bien y el mal y lo moral. Uh-huh. Otra que la costumbre, hay que ver, porque también se inscribe en lo que tiene que ver con la tradición. A mí me tradición, llama más la atención de todo el título. No, la tradición aristotélica. Fíjate vos dónde me fui a parar, ¿no? Está bien. Porque tiene todo un sesgo filosófico tu libro, lo cual es... Porque fue el primer señor que escribió un libro que se llamó La ética nicómano, que es la ética un hijo, y que hablaba de la felicidad, ¿no? Era el padre. Y cuando el tipo hablaba de ética o moral, porque siempre, hasta para los mismos filósofos, no lo diferencian bien, ¿no? Planteaba cuestiones que tienen que ver con el bien, y la etimología de la palabra ética es hábitat y costumbre. ¿Qué quiero decir? Es el ámbito comunitario. Son aquellas cuestiones no jurídicas, legales en el sentido de las leyes, sino aquellos elementos que nos hacen reconocernos con el otro y poder tener experiencias compartidas. Eso es una costumbre. Cuando digo mala costumbre, es que siempre esa costumbre comunitaria va a haber singularidades. Es decir, no hay una
esto tiene que ser así, Claro. porque está dicho moralmente, sino que tiene que haber acuerdos. Por eso, lo citaba ya en el 1920, creo, no sé cuándo, Walter Benjamin, y uno lee un texto de Walter Benjamin que está en la contratapa, y parece que está hablando de estos tiempos, que lo que está faltando son experiencias compartidas. Pero para que haya experiencias compartidas tiene que haber sujetos singularmente deseantes. Es decir, no individuos que están de alguna manera ubicados en una lógica de mercantilización y de consumo. Bueno, pero fíjate que hay justamente una tergiversación de lo que Aristóteles plantea en términos de la ética de bienes, que pobre Aristóteles si se levantara de la tumba, ¿no? Porque en ese libro, en la Ética Nicómaco, Sí. una de las cosas interesantes es que el último de los 10 libros es sobre la felicidad, ¿no? Uh-huh. Pero los dos anteriores son sobre la amistad. Uh-huh. Y ahí está, por un lado la cuestión de las costumbres, por otro lado la cuestión de las virtudes, ¿no? Y ¿cuáles son las virtudes que destaca ahí Aristóteles? Por ejemplo, la buena conversación, ¿no? Uh-huh. Que es interesante porque tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? No es la buena oratoria, no es la buena dicción, la buena conversación, ¿no? Que tiene que ver básicamente con la posibilidad de escuchar al otro, ¿no? Uh-huh. Ahora, en ese punto, la felicidad, la amistad, ¿no? Los bienes, esto que Aristóteles plantea como virtudes, están muy lejos de esa degradación de la ética de bienes que nos toca vivir, en donde, tomando lo que vos decías recién, ¿no? Hay una sobredeterminación del objeto. ¿Qué margen deja para el deseo, ¿no? Si ya sabemos lo que tenemos que desear? Me parece que iba por ahí, ¿no? Lo que vos... Sí, perfecto. Y pensé en dos cosas cuando te escuchaba, Gabriel. Uno, la conversación, el encuentro compartido, que no es la retórica, no es el discurso. No. Y estamos abarrotados de discursos absolutistas que no te dejan hablar, no te dejan compartir. O sea, se supone un saber. Una experiencia compartida, bueno, la experiencia clínica es una experiencia compartida muy particular, donde uno trata de ordenar alguna cuestión que dé cuenta de la singularidad del deseo para, en todo caso, digámoslo así, poder tener menos malestar de la cultura, podemos traducirlo, ser un poco más feliz. Claro. ¿No? ¿No? Y se me cruzó esta imagen cuando te escuchaba, que es, lo tomo de Sontag, que es una socióloga, filósofa, que habla de los shopping. Sí. Se me viene esa imagen, ¿no? Entonces uno, cuando lo plantea ella, pero me parece un ejemplo muy gráfico de esta cuestión del deseo y de lo que uno se aliena en torno a otras cuestiones. Uno se va a comprar algo porque está sometido a un montón de mensajes que le dicen qué es lo que te va a hacer feliz. Un bien. Sí, sí, sí. Entonces uno va al shopping, entonces va y ve qué es lo que puede hacer y bueno, se comprará la pantalla de 40 pulgadas, lo que sea. Pero el señalamiento es este, que lo descubrió Sontag cuando hablaba de las zonas neutrales, ¿no? Que uno cree que está comprando lo que desea. Y los shopping están diseñados arquitectónicamente para llevarte donde ellos quieren. Y te hacen creer que vos compraste ese objeto que te causa el deseo. Claro. Digamos, parece una pavada, pero ejemplifica de alguna manera la maraña en la cual muchos sujetos están totalmente tomados por esta cuestión. Y el shopping es uno, podemos hablar de un montón de cuestiones que tienen que ver con celular, eso. sin ir más lejos. Totalmente. ¿No? Donde, bueno, cualquiera se instala Instagram y aunque no quiera, le llegan promociones de destinos turísticos, en fin, toda una serie de objetos de deseo ya digitalizados. Totalmente. ¿No? Que nos consumen. Parece que el sujeto se entera enseguida que no cualquier objeto le sirve para hacer el recorrido, ¿no? Claro. Me parece que sí. esa es, ¿no? Porque
Digo, es cierto, uno por ahí consume, pero me parece que el sujeto enseguida, no somos tan